programa también eran a través de ¿qué? De la consola, ¿sí estamos? Y corrían todos en, aunque les insisto, yo no usé Ubuntu, yo usé Linux Mint, ¿sí? Bueno, era que tenía el profe y a él le gustaba, yo háganle en ese que es como más tranquilo, y pues sí, eso fue, digamos, sencillo. Usé la consola para varios programas, había un programa que creo que estaba en... No, pues sí, creo que también era C, es que me parecía que era en Pascal, pero no, creo que era en C. Y está este sistema operativo, que es el Mac OS X, ¿no? Que es el que usa Mac, ¿sí? El sistema operativo de Mac. Tiene exactamente las mismas funcionalidades, multitarea, multiusuario, pero está basado también en ¿qué? En Unix, ¿sí? Eso es bien interesante, porque esos sistemas operativos, digamos, alternos, y que no están tan posicionados como este de Windows, sin embargo, estos están montados en Unix. Esto fue comercializado por Apple, ¿no? Y se montó en Macintosh. Yo me acuerdo que aquí en la universidad, cuando yo estaba estudiando sistemas, nosotros teníamos Macintosh y ahí usábamos un programa que se llama Interactive Physics, que era un programita que hacía unas especies de simulaciones de eventos en física. Particularmente yo lo usé para eventos de mecánica, ¿sí? Entonces uno ponía una mesita, ponía un objeto, digamos una mesita, un plano inclinado, ponía un objeto, decía cuánto era el coeficiente de fricción, el programa hacía los cálculos y determinaba la aceleración del bloquecito a través del plano inclinado, ¿sí? Es un programa bien interesante. Pues yo muchos años sin trabajarlo, yo sé que obviamente ha evolucionado hasta este momento, ¿sí? Este también es de alguna manera modificable a través de la consola, pero obviamente es de uso privativo de Mac, ¿sí estamos? Que no es lo que le pasa a Linux, que lo puede modificar cualquier persona, y de hecho versiones de Linux hay por cantidades industriales, ¿sí? Siempre las más usadas son las que yo les mostré, especialmente Ubuntu, es la que yo más he visto que uso, y Debian es la que más he visto que uso. Hay otros sistemas operativos que están de moda, pero esos ya son ¿qué? Para dispositivos móviles, ¿sí estamos? Entonces está Android, que es de Google, ¿sí? Aunque eso está montado de alguna forma en Linux, que es decir, plataforma de Linux. Y con eso basta. Ustedes saben que aquí, eso suena raro, pero el capital es importante. Con el capital, eso siempre me acuerda, cuando alguien me dice eso, me acuerda de la frase de Henry Ford, que es muy famosa, cuando a Henry Ford lo atacaron todos sus detractores y dijeron: pero mi hermano, si es que usted no sabe nada. El man dice: pues sí, pero tengo el poder. ¿Qué me quieren preguntar? ¿Qué tal cosa? Y el man: sí, un momentico. Mire, ¿qué tal cosa? Mire, esto pasa así, se hace así, se hace así. Ah, mire, sí, se hace así, se hace así. Ah, bueno, no, pero es que usted no sabe tal. Un momentico. Ah, que mire, tal. Entonces, hermano, lo que probó es que no necesariamente uno tiene que tener todo el conocimiento del mundo acumulado en su cabeza para poder hacer algo que decente, sino que hay que saberse que asesorar, hay que saberse dejarse acompañar, hacer un buen equipo. ¿Van a entender o no? Bueno, y eso lo logró gracias a quién? Al billete, mi hermano. Bueno, a la lana, es un amigo. El iOS 10, eso es de Apple, pues eso es lo que utiliza, ¿cómo es que se llama? Bueno, pues ni he tenido un iPhone, ¿cierto? Eso es lo que usan esos sistemas operativos, ¿no? Pero eso, yo he visto que es chévere, pero yo también he visto que hay muchos problemas, por ejemplo, para ejecutar ciertas aplicaciones libres y todo. Creo que a veces es un poco restringido para algunas cosas, ¿sí? Sí, pero es un sistema optimizado, pero está reoptimizado. Es más decente que el Android en cuanto a cuestión de procesamiento y eso, porque como ellos mismos, o sea, la diferencia entre ellos y como toda la empresa, pues ellos construyen todo su hardware y sus computadores. Todas sus piezas, todo. Entonces ellos saben optimizar bien. A cambio es como sistema operativo, el celular y todo ahí lo ya entendí, sí. Lo que tú dices es que como ellos sí lo hacen todo en un solo paquete, ellos mismos arman el hardware, montan el software, entonces todo tiene como mejor conexión, más rápido. Pues yo tengo Android y ahí guerreo con Android, pero sí, porque es que el problema creo que de esto de pronto puede ser un poco el costo y esas cosas, ¿no? Pero pues eso, de todas maneras, son sistemas operativos que funcionan, ¿no? Obviamente eso funciona, bastante estable. Y está el Windows iPhone que se ha puesto, o Phone, que se ha puesto muy de moda, pues sí he visto varias personas con ese sistema operativo, que es como un sistema operativo que sale de Windows, pues para meterse a guerrear ahí también la carrera de los sistemas operativos móviles. Pero personalmente todo eso está hecho en Windows, ¿no?
Eso fue pesado, sí, eso no fue como tan chévere. Aunque yo he visto que hay varios celulares con eso. Nokia dejó de sacar. Nokia dejó de sacar. Nokia. Nokia empezó a utilizar Android porque no pegó. Bueno, listo. Entonces, bueno, hablemos de aplicaciones. Hablamos de sistemas operativos, hablemos de qué? De aplicaciones. Entonces, hay como 3 aplicaciones básicas en general, las que primero salieron, las que se hicieron como más prácticas. Ahora hay aplicaciones para casi que todo. Uno mira, por ejemplo, uno mira en Android, bueno, en Play Store y todas esas cosas, no busca, no sé, un tema, peinarse. Y hay una aplicación para peinarse. Le dice a uno, mire, haga así, haga así, ajustese aquí, trae. Usted busca una aplicación para matemáticas y usted la va a encontrar, le dice haga aquí, se hace la derivada así, se hace la integral así. Si usted busca una aplicación de pronto de PDF, pues se van a encontrar muchas aplicaciones que son lectores de PDF, ¿sí? Si usted busca una aplicación para hacer meditación, entonces va a encontrar una aplicación que le ayuda a hacer meditación. O sea, usted puede encontrar aplicaciones que son software que hacen una tarea específica en casi todo lo que a usted se le dé la gana y se imagine, ¿sí? Así como cualquier cantidad de juegos. Un juego es una aplicación, de una otra manera, es entretenimiento, ¿sí? Pero entonces hay unos básicos que son los procesadores de texto. Pues obviamente, como dice ahí, son básicamente herramientas para escribir en medios electrónicos. Existen diferentes procesadores de texto. Y creo que, bueno, de pronto yo no lo he visto mucho, pero pues sí he visto LaTeX, he visto Word y he visto Writer. Esos 3 son como los que yo más he visto. Word, pues, ese es como convencional en Windows, viene instalado, o bueno, viene por defecto, o uno instala el Office. Este es de OpenOffice, que es como una ofimática competencia de Office, de Windows. Esa se usa mucho, por ejemplo, en Linux. Esa viene instalada en Linux. En LibreOffice, ¿sí estamos? Y está LaTeX, que LaTeX es un editor también de texto, ¿sí? La diferencia de pronto es que estos son como máquinas de escribir, ¿cierto? Mientras que estas son de alguna otra forma una estructura de código, ¿cierto? Entonces no va escribiendo el texto, pero también con el código va haciéndole los ajustes al documento, ¿sí estamos? Entonces, por ejemplo, usted en Word le hace entrar, entonces le da control T, mientras que de pronto en LaTeX usted le da / punto tal, no sé qué, y entonces usted le centra. Sí, eso ya depende de qué quiera hacer usted. Ya uno mira qué le conviene más. ¿Listo? Digamos, esos son los más comunes, esos procesadores de texto. Nosotros vamos a comparar estos 2, que son como los más comunes. Este para la gente y este para la ciencia, en donde la ciencia la mayoría de gente, no todo el mundo, pero sí mucha gente, trabaja en LaTeX. ¿Sí estamos? Y está el Word. Entonces vamos a revisar esos 2 en este curso, vamos a revisar esos 2. Hay otras aplicaciones que son las famosas bases de datos. Eso sí que es importante, tanto para la gente como para la ciencia, en los programas de bases de datos, ¿sí? Entonces está MySQL, Access, aunque ese tuvo problemas fuertes, están estos de Oracle, SQL Server, bueno, hay varios programas que básicamente lo que hacen es gestionar información, ¿sí? Es gestión de datos, ¿sí? Son programas que le permiten a uno filtrar información de múltiples maneras diferentes, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí? Estamos para no poder trabajar la información de mejor manera. Y no estamos hablando de 5 datos, ni de 10 datos, ni de 15 datos, estamos hablando de una cantidad de datos desesperante. Incluso uno encuentra bases de datos de miles de millones de datos de información. Por ejemplo, yo les decía, y creo que lo decía la vez pasada, si hay algo que tenga información y bases de datos en el mundo es, por ejemplo, lo que es la astrofísica. ¿Cuántas observaciones se hacen a diario en la física o en la astrofísica en los diferentes observatorios del mundo? Y es que información hay por arrumes, el problema es quién la procese, quién de pronto haga la gestión de las bases de datos. Obviamente eso está subido en unas bases de datos en internet, unas plataformas estándar, y ahí las mantienen. O unos repositorios que llaman ellos, ¿sí estamos? Pero pues una cosa es eso y otra cosa es ya trabajarlas, filtrarlas de alguna manera, ¿sí estamos? Ese es un asunto. Y acá lo que les muestro yo es, hay bases de datos de tipo científico. Entonces, por ejemplo, uno encuentra Scopus, bueno, no aparece Web of Knowledge, aquí está Web of Science o Web of Knowledge,
que son sistemas de gestión. Generalmente las universidades tienen un permiso para entrar a esas bases de datos, es decir, les dan unas claves personalizadas a la universidad para que uno pueda acceder a esas bases. Por ejemplo, en Scopus, ¿uno qué puede hacer? Uno, por ejemplo, puede escribir, no sé, energía oscura, materia oscura. Entonces te van a salir un sinnúmero de artículos que hablan o hacen referencia a materia oscura. Lo mejor que tiene es que te puede decir, por ejemplo, cuáles son las fechas de publicación, en qué años se hicieron más publicaciones sobre ese tema, quiénes son los autores más mencionados, ¿sí? O más referenciados, porque en este juego se juega es como el que más referencian, es el que más aportó entonces, ¿sí van a entender? Entonces, eso es bien interesante trabajarlo. Yo trabajé en Scopus y Web of Science, alguna vez lo estuve mirando, pero para unas temáticas de astrofísica estoy mirando también, pero estoy mirando más que todo en una cuestión de mecánica cuántica, pero no recuerdo ahorita el tema. Creo que era entrelazamiento cuántico, pero bueno, el caso es que uno puede buscar, hay mucha información, ¿sí estamos? Y eso es bien interesante. Entonces, llevamos ¿cuántas tareas? Capítulo 3, película, tarea, otra tarea. Resulta que hay una base de datos o hay una base, un repositorio de artículos. Y miren, si a mí me hubieran dicho eso cuando yo tenía su edad en la física, de pronto yo hubiera hecho o haría algo más decente en física que lo que hago ahora. No quiere decir que esté mal, no, bien, muy bien, papá, pero de pronto un poco que demorado. A veces uno quiere más rapidito, si estamos más rapidito. Entonces, hermano, este sitio, arXiv.org, ¿sí? Eso es en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, si mal no estoy. Hay un repositorio en donde se guardan infinidad de artículos en PDF sobre casi cualquier tema, en física, en matemáticas, en biología, en ingeniería, ¿sí? Particularmente, pues yo tengo el programita instalado en el celular. Entonces la tarea es que lo instalen en su celular, pues los que digamos tengan el celular para ese tipo de cosas, ¿sí? No, pues en la actualidad casi todo el mundo tiene un celular de estos, ya es muy raro que alguien no lo tenga. Bueno, ya me hicieron sentir mal, entonces los que lo tengan. Entonces miren, yo tengo la aplicacióncita, descargar la aplicación de arXiv, solo escriben eso en el Play Store, bueno, en el buscador, y él les descarga la aplicación ahí, ¿sí estamos? Y uno lo puede configurar para mirar las diferentes, digamos, modalidades. Entonces en este repositorio, por ejemplo, uno puede encontrar sobre astrofísica, materia condensada, ciencia computacional, uno puede encontrar teoría general de la relatividad, experimentos en líneas del espectro del átomo de hidrógeno, matemáticas, física matemática, ciencias no lineales, ciencias experimentales nucleares, teoría nuclear, biología cuantitativa, física cuántica, estadística. O sea, ahí uno encuentra hasta que, por arrumes. Yo tengo unos favoritos, mis favoritos son astrofísica, relatividad general, a veces miraba un poquito de ciencia computacional y me gusta el de matemática pura, así ese que no entiendo nada. ¿Sí? Ese violento me gusta. Entonces la siguiente tarea es esa, para la próxima clase, o a más tardar la otra semana, tener su celular al día y con la aplicación de arXiv. ¿Y ahí cómo lo hago? ¿Listo? No, estoy tranquilo, mi hermano. Si estamos, pero es bien importante, miren, yo tengo un amigo y el man es muy bueno en física, es muy bueno en física, demasiado, diría yo, es impresionante. El hombre hace un par de años hizo un artículo sobre campos electromagnéticos en el origen del universo, unas vainas así de mecánica cuántica y todo muy, muy fuerte. Y por ejemplo, ese articulito fue publicado en una física que se llama la Physical Review Letters, ¿no? Que es la revista de física más importante del mundo. Es colombiano, ¿no? Y el hombre tenía una manía, y yo creo que eso es como disciplina. El problema es ganarla. Yo lo he intentado y lo he hecho durante bastante tiempo, pero después a uno se le va. Él todos los días entra ahí y mira, aunque sea que un artículo. Entonces él ha hecho algo muy bonito y creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender de la gente para aumentar el ki. ¿Sí estamos?
Y entonces el man lo que hace es muy chévere porque él entra y entonces alguna vez encontró un artículo y me dijo, uy, pille, me encontré este artículo. Y yo, ven, ¿eso qué es? No, pues es un tema ahí como de relatividad general, unas vainas. Pero entonces los manes tienen un problema de cómputo. Entonces yo me diseñé un codiguito en matemática que corre el programa mejor que el de los manes. Entonces voy a hacer un artículo. Y yo, qué interesante. Se va a tener, o sea, porque el hombre está donde en la punta de la ciencia, y para estar en la punta de la ciencia toca estar conectado, que es lo que nos falta a muchos aquí en Colombia a veces. Si estamos, más allá de ser muy técnicos, nos toca de pronto estar ahí, y eso es a veces complicado. ¿Me hago entender? Pues hay una que también es muy chévere ahí, que es de historia de la ciencia, que me gusta mucho. Entonces ahí también está uno conectado con ideas de la gente sobre la historia de la ciencia, la epistemología, todas las cosas que a mí me gustan. ¿Listo? Entonces, pues vean que eso de bases de datos es muy importante, ¿no? Y esto es un repositorio, una base de datos Archive, es impresionante. Hay unas aplicaciones hojas de cálculo, particularmente la más famosa es ¿cuál? Pues la de Excel, OpenOffice o LibreOffice son unas digamos, plataformas que también tienen hojas de cálculo, ¿sí? Recuerden que una hoja de cálculo básicamente es un sistema para hacer cálculos, para hacer algunas ecuaciones, para hacer algunas operaciones, ¿sí? Y a cada celda se le asigna un valor, incluso uno puede desarrollar algunas ecuaciones, hacer algunas, digamos, expresiones sencillas para resolver algunos problemas sencillos, ¿sí estamos? Entonces, eso es como lo segundo a lo que le apuntaron las personas que empezaron a desarrollar software, ¿sí? Yo estoy hablando es como de las aplicaciones más, las primeras que salieron, las que arrancaron el juego, porque insisto, hay aplicaciones ahora para qué, para todo, mi hermano, para lo que ustedes necesiten. ¿Sí estamos? Las más comunes eran Excel, la de OpenOffice Calc, la Lotus, pero eso de Lotus es bastante, ya de hace bastante tiempo, ¿listo? Entonces esas son otras aplicaciones. Y hay unas aplicaciones que son bien chéveres, que son las que a mí me interesan mucho que tengamos pendientes, que son los famosos lenguajes de programación. Si nosotros tenemos algo que aprender aquí, más que cualquier otra cosa, el lenguaje de programación, hermano, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que salir, así que por lo menos tenerlo claro para que cuando lleguen al segundo round lleguen volando, ¿sí? Hacer lo básico, bien, hacerlo bien. De ahí para adelante ya depende de ustedes. Entonces miren, ¿por qué surgen los lenguajes de programación? ¿Por qué creen ustedes que se tiene la necesidad de crear lenguajes de programación? Si ya tenemos aplicaciones que nos hacen casi todo, y ya tenemos hojas de cálculo, y tenemos para crear texto. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué diablos uno se inventa un lenguaje de programación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de un lenguaje de programación? ¿Qué creen ustedes? El lenguaje de programación, con eso es lo que se crea la aplicación, ¿no? Con eso es que se crean las aplicaciones. O sea, eso es algo que está por debajo, que está debajo de lo que uno llama el programa o la aplicación. ¿Sí estamos? Entonces, por ejemplo, los sistemas operativos de alguna otra forma están hechos en algún lenguaje de ¿qué? De programación, ¿sí? Por eso es tan importante el lenguaje de programación. Está por debajo incluso del sistema operativo, lo sostiene, ¿sí? Le permite comunicarse con la famosa máquina a través de los 10000010000. ¿Sí estamos? Y eso es vital. Entonces, el asunto es que el computador tiene un problema. Si bien trabaja con álgebras booleanas, cosa que ustedes respondieron hoy, trabaja con álgebras booleanas y lógica booleana, ¿cierto? El aparato no piensa por sí solo, ¿sí? El problema de ese aparato es que él no piensa ¿qué? Por sí solo. Es una maravilla, pero no ha desarrollado protocolos como lo soñaba Isaac Asimov, ¿no? Que genere protocolos de ¿qué? De inteligencia. Y si los ha generado, pues aún no lo han publicado mucho. ¿Estamos? Esos protocolos en donde la máquina empieza a tener inteligencia propia, ¿sí? Puede tomar decisiones autónomamente. No, todo lo que hace esta máquina lo hace porque alguien le dijo, o alguien lo programó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como esto no hace solito, entonces a este cosito, como no piensa, nos toca enseñarle a ¿qué? A pensar. Nos toca enseñarle a pensar. Y la forma de enseñarle a pensar es diseñar un lenguaje de programación, un lenguaje que nos permita hablar con él y que él nos entienda y que haga lo que nosotros queremos. ¿Estamos? Y para eso se desarrollan esos lenguajes, estas líneas, famosísimas líneas de ¿qué? De código, ¿no? Que para muchas personas eso podría ser algo así como, ¿qué es eso? Pero teniendo presente que esos lenguajes están buscando de hecho que sea lo más fácil posible para la persona. Aunque yo voy a hablar de un lenguaje, no sé si ustedes alguna vez no trabajaron, lenguajes que trabajan en casi lenguaje ¿qué?
máquina que le toca a uno ir programando casi que el 100100, casi está solo un pequeño nivel por encima de qué, de la máquina. ¿Sí estamos? Entonces eso es lo que uno denomina un lenguaje de programación, señores. Entonces, ¿cuál es el objetivo del lenguaje de programación? Básicamente tenemos una máquina, tenemos un lenguaje, pero nosotros tenemos que tener, para poder usar un lenguaje de programación, una cosa que se llaman los famosos ¿qué? Traductores. Es decir, la persona puede escribir una cosa, pero tiene que haber algo debajo que le diga al computador 1000, 1100, porque obviamente lo que le escribe, si el computador no entiende hola, para él hola es 0101 o 1000, como sea. ¿Sí estamos? Y ese es el problema. Entonces necesitamos pasar eso a ese lenguaje. Están los famosos traductores. Los traductores tienen un problema. Hay dos tipos de traductores. Ya ahorita vamos a ver cuáles son los dos tipos de traductores que nosotros conocemos. Termino. Esto nos lo dijo nuestro sensei Farieta el semestre pasado, ¿sí? Nuestro sensei Farieta nos dijo, mira, lo que pasa es que los lenguajes de programación tienen una especie de clasificación y eso depende del poder de expresión y de la facilidad de traducción. Oye, ¿cómo así, profe? Es decir, miren, hay unos que se llaman de bajo nivel, de nivel medio y de alto ¿qué? Nivel. ¿Sí estamos? ¿Y en qué consiste eso? Pues miren, a medida que aumenta el poder de expresión, el sistema se va yendo de un bajo nivel a un alto nivel. Cuando hay un poder de expresión alto, la gente entiende lo que está haciendo. Y la gente es feliz. ¿Sí? Pero el problema es que entre más feliz es la gente, más difícil es hablar con quién. Con la máquina. ¿Sí estamos? Entonces, por eso, la traducción aquí es difícil. Mientras que acá, miren que la traducción se hace más fácil, porque es un lenguaje de bajo nivel. ¿Qué quiere decir un lenguaje de bajo nivel? Un lenguaje de bajo nivel es que lo que uno está hablando, o lo que uno está escribiendo, lo que uno está programando es casi lo que habla la máquina. 10001. Práctica, no exactamente lo mismo. Siempre debe haber un intérprete debajo, un intérprete, ¿sí?